Estamos en la noche de Tisha B'Av, deseando a todos un Tzom Kal, y es momento de reflexionar y mejorar. Para eso están hechos los ayunos. Y hoy vamos a reflexionar comenzando con un dicho no entendible de nuestros sabios. Teníamos dos templos. Nos portamos mal predestrucción del primero y predestrucción del segundo. Y a raíz de lo que hicimos, se destruyeron los templos y acarreó eso exilio. Dicen nuestros sabios una frase, como les dije, un poco difícil de entender. Lo voy a decir en hebreo y lo voy a traducir. Rishonim lo itgala, Rishonim itgala avonam, itgala kitzam. Los primeros, se refiere a los pecadores del primer templo, itgala avonam, fue revelado su pecado, se reveló su pecado, por lo tanto, se reveló en profecías el final de ese exilio. Ya lo voy a explicar. Achronim, segundo templo, lo itgala avonam, no se reveló sus pecados, por lo tanto, no se reveló su fin. Un exilio que nadie sabe cuándo va a terminar. Y nadie sabe leer correctamente las señales de Akadosh Baruj Hu por dónde va este rumbo. ¿Hasta cuándo? Explico lo que no se entiende. Lo que dice Jajamim en esta frase es que en el primer templo pecaron, pero era revelado el pecado que hicieron, y por lo tanto se reveló también cómo terminará, porque venían los profetas, tanto Jeremías como Daniel, creo, y decían, 70 años será este exilio, y después de 70 años regresaremos a la tierra de Israel y volveremos a construir el templo. ¿Ok? Había claridad en el pecado, había claridad en el final del castigo y la redención. Esto fue primer templo. Segundo templo, no se reveló su pecado, no se reveló su fin. Y aquí es lo que no entiendo. Cuando dices no se reveló, y por lo tanto, como castigo o consecuencia, o pagando con la misma moneda, al no revelarse el pecado, no se reveló el final. No entendí. ¿Quién es el culpable que no se reveló? ¿Quién no reveló el pecado que hicimos? ¿Quién? ¿Hashem? Pues que lo revele. Y además, ¿por qué dice que no se reveló nuestro pecado? Si claramente no paramos de decir cada Tisha B'Av, por odio gratuito se destruyó el segundo templo. Ahí está, se reveló el pecado. ¿Qué quiere decir? No se reveló el pecado, no se reveló la solución, o hasta cuándo la profecía, cuándo caduca esto. Hay que entender aquí lo que está pasando. Y esto nos ayudará a descifrar, como les mandé el anuncio, cuál es la forma de leer los códigos de Dios. Vamos hoy a hablar de la realidad que Dios sí nos habla. Como dice el Rambam, una de las bases de la fe, Hashem menabe bene Adam, que Hashem se comunica con los humanos. ¿Sí?
Hashem se comunica contigo, conmigo, con los profetas, con Moshe Rabenu, claro, a diferente escala, nivel. Pero escuchen bien, ¿cuál es la diferencia entre las profecías y la forma que Dios habló con Moshe y contigo? Con Moshe y con Yoshua y con Rabbi Shimon Bar Yochai, con el Arizal, con tu abuela, con mi padre, conmigo, contigo, con todos habla. Hay una diferencia. Y la diferencia consiste en nivel de claridad. ¿De qué sufrimos? Sufrimos de falta de posibilidad de descifrar lo que Dios me está mandando, los mensajes que Hashem me está mandando. Que me lo está mandando, pero no logro entenderlos, no logro descifrarlos bien. ¿Por qué? Él no habla claro. Dios dejó de transmitir en banda ancha. ¿Por qué me llega mala señal? ¿Por qué me llega señal confusa? ¿De qué depende eso? En la frase que no se entiende que les acabo de decir está la clave y empezamos la clase después de esta introducción. Explica el Gaón de Vilna un concepto muy interesante. Yo nada más voy a agregar más palabras al concepto del Gaón. Hay pecador declarado. Hay pecador hipócrita. Hay alguien que su maldad, su falta de cumplimiento, amor, etc., se ve, se nota. Y hay personas que todo eso está disfrazado. La Torah dice, no tengan cuidado con la idolatría. Velota aseleja, no harás de ti, en ti, para ti. Eloé pesel y Eloé maseja. No hagas idolatría de estatua y de máscara. Es decir, hay ídolos y hay máscaras. En lo literal, sí, había estatuas y habían muchos pueblos paganos que usaban máscaras. Pero de forma más profunda, no hagas idolatría revelada, estatua, y no me caigas en lo mismo con máscaras. Máscara es una forma de ocultar mi rostro verdadero. Uso para eso una máscara. Viene Dios y advierte de dos cosas. Hay problemas que tiene uno y son revelados, y hay un problema mayor, que es cuando se usa la máscara y caemos en la hipocresía. Dice la Mishnah, Gemara, no sé. Izaharu mina prushim, Izaharu mina tzvoim, yoter mina prushim. Tengan cuidado de los hipócritas más de los alejados. Hay gente alejada y hay que tener cuidado con ellos, no contagiarse. Pero más tienes que tener cuidado con la gente hipócrita. Cuando Jacob vino, temió de su enemigo, se expresó diciendo: Hashem, sálvame miyad aji, miyad Esav. Sálvame a Kadosh Baruj Hu de manos de mi hermano, de manos de Esav. Preguntan los comentaristas: si un solo hermano tienes, ¿por qué repites sálvame de mi hermano, sálvame de Esav? Es el mismo. Explicación: sálvame de mis enemigos que se declaran Esav, malvado, te odio. Sí, sálvame de la gente que se declaran que me odian. Pero sálvame más de la gente que me hacen el papel que son mis hermanos. De esos hay que tener mucho más cuidado.
lo reflejó el rey David. Hashem li, Dios me ayudará con mis amigos. Va'ani er'e besoneai, y yo ya me arreglaré con los que me odian. Hashem li beozrai va'ani er'e besonai. ¿Por qué? Porque el que me hace el papel que es amigo es el más peligroso para mí. En cuestiones modernas políticas, hay dos potencias, lo digo entre paréntesis, no es del tema, hay dos potencias musulmanas en el mundo que pueden llegar a ser un peligro para Israel. Irán y, sorprendentemente, Egipto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Y quién es más peligroso? Egipto es más peligroso que Irán. ¿Por qué? Porque Egipto se supone que tiene acuerdo de paz contigo. Y por el acuerdo de paz se les permite comprar armas tanto de Estados Unidos como de Rusia y de China. Hay paz. Y se están armando hasta la médula. Y en Israel ya se están preguntando, oye, ¿contra quién están preparando guerras? Porque no tienen ustedes enemigos. ¿Qué peligro es tener a alguien que dice que tiene paz contigo y el día de mañana que quiera voltearse ya será muy tarde? Sin embargo, Irán se declara enemigo. Vamos, guerra, ataques, victoria. En la vida es igual. Hay personas hipócritas y hay personas que se declaran que no son tus amigos. ¿Quién son mejores para ti? El que se declara, por lo menos me dice su claridad, su verdadera intención. Y aquí viene la explicación de la frase. En el primer templo habían pecadores, idólatras, asesinos, adulterio. Había pecadores. ¿Qué ventaja, escuchen bien, qué ventaja tenían los pecadores? Ventaja de los pecadores. ¿Que está mal lo que hacían? Sí. ¿Qué ventaja tenían? La frase, la repito, porque hay algunos que están entrando ahorita. La frase era, los primeros pecadores del primer templo, se reveló sus pecados, se reveló en profecías cuando terminará el castigo y retornarán a la tierra de Israel. ¿Qué significa se reveló sus pecados? No que Dios reveló sus pecados, no, sino que sus pecados eran revelados, claros. Soy un pecador. Eso está mal por ser pecador, pero tiene una ventaja muy grande por ser transparente, no hipócrita. Sin embargo, la gente del segundo templo, Loid Gala Avonam, no se reveló sus pecados. ¿Qué quiere decir no se reveló? No que Dios no los reveló, sino que los pecadores no eran pecadores revelados, eran hipócritas. Hacían el papel de y no lo eran. Ejemplo, yo lo considero ejemplo. La frase que decimos que era el crimen principal de todos los pecadores en el segundo templo, ¿cuál era? Sin'at Hinam, odio. ¿Qué es odio? ¿Qué es odio? Viene la Torah y dice, no odiarás al prójimo en tu corazón. En tu corazón. El odio puede estar aquí adentro y no necesariamente se refleja en la cara. Te sonrío y te odio. Te hablo bonito y no te soporto.
te abrazo, pero te deseo todo lo malo. Ese era el crimen. No odio revelado. Odio revelado, escuchen bien, tiene una ventaja. Más vale, no más vale, pero lo voy a arreglar después. Más vale ser enemigo declarado que enemigo hipócrita. Y aquí viene la bomba. ¿Cuál es la midá keneged midá? Cuando pecamos, Barminan, entonces Hashem castiga con la misma moneda. Midá keneged midá. Y si es así, recibes así. ¿Cuál es la midá keneged midá que hay en ser hipócrita? Hipócrita con el prójimo, como expliqué, odio en el corazón. Pero sorprendentemente también hay una palabra igualita de odio hacia Dios. Dice David Amelech, Mesaneja Hashem esna. Odio Dios a los que te odian. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que también existe un nivel de hipocresía con Dios, donde aparenta uno como que es y no lo es. Aparenta uno que ama a Dios y no. Que le sirve y no. Que le representa y no. Por ello dijo Dios, tercer mandamiento de los 10 mandamientos. 1, cree en Dios. 2, no hagas idolatría. 3, no lo tisa echem Hashem elokeja lashav. No cargarás el nombre de Hashem en vano. Se traduce, no pronunciarás, no jurarás, no pronunciarás el nombre en vano. Pero no es lo que dice. Literal, lo que dice es, no cargarás el nombre de Dios en vano. Dicen los comentaristas, no te vistas, no aparentes como una persona que lleva el nombre de Dios y no lo es. Hipócrita. ¿Cuál es la midá keneged midá? ¿Cuál es el castigo con la misma moneda del hipócrita? ¿Cuál es la midá keneged midá que hay en este tema? Que Dios te dice, escúcheme la frase muy fuerte, si tú eres hipócrita conmigo, yo soy hipócrita contigo. Si eres hipócrita conmigo y me haces el show de religioso, el show de creyente, cuando haces el show al prójimo, de amigo, hermano, cuando tú juegas y eres un artista, yo también juego. En palabras más correctas, cuando tú te ocultas, yo me oculto. Y esa es la palabra clave. Ocultarse significa, perdón, ya llegamos a 1000 personas en el Zoom, ya no pueden entrar más gente. Los que saben que quieren entrar, mándenlos a YouTube, está abierto YouTube. En Tutora TV aparece el player. O entren a Tutora TV. Otra vez, cuando una persona es oculta, se esconde detrás de, causa a Dios estar oculto. Cuando una persona es revelado, transparente, incluso en sus pecados, transparente, que está mal de pecar, pero hay transparencia, suena loco, pero en ese momento Dios está transparente con él. Ahora entendemos la frase. Otra vez regreso a la frase. Los del primer templo se reveló sus pecados, se reveló su final de sufrimiento y su fecha de redención. Ellos eran pecadores declarados,
mandó Dios y les dijo, saldrán a la diáspora, volverán en Teshuvá, mejorarán vuestros caminos, 70 años regresan. ¿Cuál es el pecado del segundo templo? Que todavía no termina, y no solo que no termina, que no tenemos profecías claras cuando terminará esto. Responden Jajamim, no hoy. Hace casi 2000 años, sobre lo que ocurrió en la época del segundo templo. Loit Galabonam, tú me haces el papel y el show que amas y no lo eres, te ocultas tras apariencias, yo también me voy a ocultar y no te revelaré las cosas de forma clara. Aquí, con esto, recibimos una clave muy importante para la vida. Quedamos que Dios habla con los humanos. Ya expliqué que Dios transmite mensajes. Y Dios tiene muchas formas de hablarnos, muchas formas. Y créanme, nos habla. Te habla a ti en sus medios de comunicación. No abras el WhatsApp y espera un día que Akadosh Baruj Hu. No, ni te va a mandar un mail. Hashem tiene sus canales. Usaré un ejemplo de canal para ver este tema que le estoy hablando, cómo se refleja en este canal. Uno de los canales es del sueño. A través del sueño, Akadosh Baruj Hu menabe bene Adam. Akadosh Baruj Hu viene entre sueños y le dice a la gente muchas de las cosas. Hay sueños muy claros. Hay sueños muy confusos. Hay sueños mezclados de verdad y mentira. Y aunque el mensaje fue divino, está mezclado, está turbio, y otros nítido. ¿De qué depende eso? Cuando Dios habla contigo claro, cuando Dios habla contigo no claro. Y la respuesta es cuando tú eres claro, transparente, por dentro y por fuera. En ese momento Hashem está claro contigo y te habla claro. Pero cuando jugamos el papel de hipocresía tanto con Dios y especialmente con el prójimo, y cuando hablas con alguien le enredas con palabritas y te escondes tras saludos y abrazos, y tu verdadero sentimiento está oculto adentro, Dios viene y te habla de esa forma. En los sueños y en los mensajes de la vida. ¿Cuántas veces te pasa? Nos pasa a todos. Que yo qué sé, llegas a firmar un contrato, ya está toda la compra-venta, agarras la pluma en la mano, vienes a firmar, no hay tinta. Uno dice, oye, ¿será que Dios no quiere que firme? ¿Es una señal? Oh, ya sabes, casualmente, ya, se fue la tinta. ¿Cuántas veces salen de Shidduchim? Oye, ¿es o no es? Dios te habla. La pregunta es si te habla claro. Veamos este ejemplo que le estoy diciendo de forma muy profunda, bella. Habían dos familias que entre los hermanos se odiaban. Caín odiaba a Evel. Los hermanos de Yosef odiaban a Yosef. Hay una gran diferencia entre el odio de Caín y el odio de los hermanos a Yosef. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Torá. Y fue cuando los dos hermanos, Caín y Abel, estaban en el campo. Vayomer Caín el Abel Achiv. Y dijo Caín a Abel su hermano. Sigo el versículo sin brincar nada. Y fue en el campo que se levantó Caín y mató a Abel.
¿Qué les faltó? Otra vez. Y dijo Caín a Abel su hermano, y fue en el campo, se levantó Caín y mató a Abel. ¿Qué le dijo? El versículo como que le falta una parte. Dice el versículo, y dijo Caín a Abel su hermano, y se levantó y le mató. ¿Qué le dijo? Explicación. Y dijo Caín a Abel, hermano mío, ¿cómo estás? Ahi mashlumcha. Hermano, somos hermanos. Le habló dulce, le habló bonito. Y cuando Abel creyó que Caín de verdad está transmitiendo aquí amor, cariño y hermandad, bajó la guardia. Abel era muy fuerte. Y ahí se levantó Caín y le mató. Era muerte a través de hipocresía. Le dijo a su enemigo, hermano. Sin embargo, los hermanos de Yosef, dice el Midrash, lo trae Rashi, está muy mal lo que ellos hicieron, pero hay una cosa buena en ellos. No eran hipócritas. Nunca le dijeron a Yosef, te queremos. Nunca dijeron a Yosef, te amamos. Nunca le abrazaron. No. El odio era claro. Yosef, te odiamos. Lárgate. Dice el pasuk, Velo yahelu dabero le shalom. Los hermanos de Yosef no podían, dabero, hablar con él, le shalom. ¿Qué es le shalom? Se refiere a que no le saludaban, pero así no se habla en hebreo. Velo yahelu lagid lo shalom. ¿Qué es lo yahelu dabero le shalom? No podían hablar con él hacia paz. Explica el Gaón de Vilna que cuando una persona se va de viaje, no se le debe decir lech be shalom, vaya con paz, sino ve hacia la paz. Lech le shalom. Lech le shalom es hacia la grandeza, a triunfar en la vida, a mejorar, a vivir más. Por eso se dice al que viaja, lech le shalom. En base a eso dice el Gaón, eso significa que los hermanos de Yosef, lo yahelu dabero le shalom. Los hermanos nunca le decían a Yosef, vete con paz, con alegría, vete hacia la paz. No. Ellos le decían, lech be shalom, vete y que nunca regreses. Ojalá te mueras. Está muy grave, está muy feo, pero tiene una ventaja: claridad. ¿Cuál es la ventaja de ser claro? ¿Cuál es la desventaja en no ser claro? Regreso a Caín. Caín es hipócrita. Caín oculta. Caín da abrazos y palabras buenas. ¿Con qué fin? De que el otro baje la guardia y clavarle el cuchillo. No había cuchillo, pero matarle. Clavar el cuchillo en la espalda. Te hablo bonito para que ya no creas que te quiero atacar y cuando no te des cuenta, ahí te ataco. ¿Cuál es el castigo de gente hipócrita? Llega Caín con Dios y Dios le dice, mira Caín, ¿qué te digo? No entendí nada de lo que Dios le dijo a Caín. Palabras raras, muy raras. Y viene Caín y le dice a Dios, es que ahorita me asusto que me maten. Dijo Dios, te daré una señal para que estés bien. ¿Qué señal le dio? En uno de los midrashim, ya saben que los midrashim a veces son literales, es metafórico, no me meto ahorita en eso, pero dice el midrash que le puso a Kadosh Baruj Hu a Caín un cuerno, keren.
Ok. ¿Qué le dijo Dios a Caín? No entendí. No que yo no entendí. Ni él entendió. ¿Qué le dio Dios a Caín? Una señal. ¿Señal de qué? ¿Es bueno o es malo? Sale Caín feliz. Pasan unas generaciones y un señor llamado Lemech tenía 2 esposas, Adá y Tzilá. Lemech era un gran cazador, se hizo ciego y cazaba a ciegas, así con ruido y ayuda. Las esposas le ayudaban a cazar, o el nieto, ya no me acuerdo, el hijo ya. En eso ve un cuerno entre los arbustos, entre los granos de cosecha, yo qué sé qué, las espigas. Y le dice, abuelo, por allá. Y dispara y mata a Caín. Entonces ya no entendí. ¿La señal era para protegerle o la señal era para que muera? Se suponía que era un regalo. ¿Cómo es que ese regalo mismo le causó morir? Midá keneged midá. Te pago con la misma moneda. Hipócrita, hipócrita. Hermano, hola, Caínito. ¿Traes regalos a tu hermano para que él baje la guardia y hablas bonito? Yo también te lo hice. Al final, con esas palabras dulces, pudiste matarle, yo también te lo hice. ¿No eres claro? No soy claro. ¿Eres hipócrita? Dice Dios, yo también. ¿Engañas al prójimo? Te engaño a ti. ¿Cuántas veces puedo darte, dice Dios, riqueza, abundancia? Y tú crees que es porque te quiero. Y al final esa misma abundancia te hundió la vida. Te causó divorciarte, perder a los hijos, hacer tonterías, de endrogarte, papum. Entonces, levantas los ojos y dices, Dios, entonces no entendí, ¿era regalo o era castigo? No entiendo, no estás claro. Tú tampoco estás claro, dice Dios. Jugamos el mismo baile. Es un tango de paso doble. Hashem tzilcha al yad yamineja. Dios es como la sombra de tu mano. Sube, sube, baja, baja. Sin embargo, los hermanos de Yosef eran transparentes. Está mal, está muy mal odiar. Pero por lo menos, dice el Midrash, no hay hipocresía. No hay echad bapé, echad balev. Una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que siento. No. Lo que siento te digo, dijeron los hermanos de Yosef. ¿Qué regalo recibieron? Que cuando llegó los momentos finales de todo ese sufrimiento de hambruna, pérdida del hijo, ¿dónde está? Y llegaron a Egipto a comprar comida, empezaron a recibir señales clarísimos de Dios, a través de Yosef o directamente de Dios, para que sepan en qué fallaron. Sí, Dios habló a los hermanos de Yosef de forma muy clara, dándoles señales cómo quiere Dios que vuelvan en Teshuvá. Ejemplo, llegan a Egipto y se les acusa de espionaje. ¿Espías? Se ponen ellos a pensar, ¿por qué nos culpan de espías? Voltea uno al otro, oye, ¿no será porque nosotros culpamos a Yosef, que era el chismoso, el espía, que iba a dar los chismes a papá? Los tiran a un calabozo, que eran pozos. Oye, ¿por qué no tiraron a un pozo? ¿No será porque tiramos a Yosef a un pozo? Y ellos clamando, por favor, apiádense. Y otro decía, ¿no son las mismas palabras y voces que escuchábamos del pozo a Yosef diciéndolo hacia nosotros? Y empiezan a juntar cables. El colmo era cuando regresan con el papá para traer a Benjamín, y el papá les dice, llévenles unos regalos a este gobernador tan duro que hay en Egipto. Sí, pa, ¿qué mandó? No mandó
un Rolex, un anillo de diamante, una joya. No. La Torah trae, y tampoco la Torah dice, y mandó unos manjares. No. La Torah dice exactamente el menú de lo que cargaban los hermanos de Yosef como regalo del papá al gobernador. Y llevaban Nejot, Tzri, Balot, Otnim. Ese menú, ¿para qué la Torah lo debe de aclarar? ¿Saben por qué? Porque era lo mismo que cargaban los comerciantes en aquel día que vendieron a Yosef. Todos los días pasaban comerciantes vendiendo alcatrán, se llama, no sé, pieles. Y ese día pasaron vendedores que vendían Nejot, Otzri, Balot, el mismo menú. El mismo menú. Y ellos cargan y dicen, oye, qué coincidencia, ¿no? ¿No estamos viviendo lo mismo? Hicieron cálculos, juntaron cables, escucharon el mensaje divino muy claro y llegaron a la conclusión, Hashemim Anachnu, somos culpables, esto nos está pasando por Yosef, punto. Qué lindo Dios les habló. ¿Por qué? Porque eran transparentes. En el segundo templo caímos en la hipocresía, en el show religioso, en el show de hermandad. Y cuando entramos en el sistema de show, metimos a Dios en el sistema de show. Y ya no sabemos qué quiere. ¿Cuántas veces en la historia se los dije? Grandes rabinos anticipaban las fechas de la Geulá y no pasaban. ¿Cuántas veces andamos buscando como locos señales para entender a Dios? Y siempre entiendes parte, no entiendes otra. Atinas a una, fallas en otra. En una generación que la hipocresía sigue y el ocultamiento detrás de máscaras sigue, Dios sigue estando oculto detrás de máscaras. Máscaras como que pasa y no pasa. Máscaras de abundancia y no la es. Máscaras de cuernos de salvación y no la es. Dice el Gaón de Vilna, el animal, taref, tiene que tener dos señales, rumiante y pezuña partida. Una es interna, la otra es externa. En el primer templo éramos taref. ¿Qué clase de taref? Taref de burro, de caballo, taref de camello, yo qué sé qué. Taref de león, de todos los animales que ni rumian ni pezuña partida. Estábamos mal por dentro y por afuera. Ese tipo de taref todavía no es peligroso. ¿Quién es el taref más peligroso? Es el cerdo. El cerdo que tiene las pezuñas partidas y te las enseña, pero por dentro no es rumiante. Dice el Gaón de Vilna, éramos, Barminan, como cerdos en esa acción de demostrar y no somos. En la historia nos pasó algo al revés, donde en España hicimos el show de católicos, pero no éramos. A los demás demostramos como que ya somos goim, pero en la casa seguíamos siendo yehudim. Es muy interesante el nombre que nos dieron, los goim. Nos llamaban marranos de cerdos.
Es el mismo concepto. Te demuestras por afuera y no lo eres por dentro. Dice el Gaón, el problema del segundo templo era justamente eso. Aparentar y no lo es. En la época de la Gemara había un rabino muy grande que se llamaba Rabban Gamliel. Él tenía una fórmula, una exigencia de quién es la persona apta, digna de entrar a estudiar en el Bet HaMidrash. Dice el Jajamín, él anunciaba, el quien no es por dentro como aparece, como aparenta por fuera, que no entra a estudiar aquí. Y había un guardián que no dejaba entrar a los hipócritas. El quien es por dentro como se refleja por fuera, de Havod pasa. ¿Ok? Cuenta la Gemara que pasó lo que pasó. Le quitaron a Rabban Gamliel del puesto y nombraron a otro, a Rabbi Elazar ben Azariah. Lo primero que hizo el nuevo rabino, quitó al guardián de la puerta y dejó que todos pasen a estudiar. Una pregunta muy básica. ¿Quién era ese guardián? ¿Cómo funcionaba exactamente el control de la entrada en el templo, que no dejaban pasar al que no se ve por adentro como por afuera? ¿Ese guardián quién era? ¿Un cabalista que te observaba y decía Y además, ¿cómo puede un ser humano humillarme queriendo entrar a estudiar? No, hipócrita, no, vete. Así me va a decir delante de todos. Así me va a humillar. ¿Quién era ese guardián? Una de las explicaciones maravillosas que leí una vez dice así: no había ningún humano guardián. Era un espejo. Espejo. Un espejo que decía arriba: si lo que se refleja en esta imagen no es lo que contiene, por favor no pases. Espejo. Y con eso nos indicaron Jajamín que a veces debemos de vernos al espejo y decir: ¿soy lo que aparento? Vernos al espejo a nivel social y preguntarnos: ¿esta persona realmente sabe lo que contengo hacia él o le estoy engañando? Si engaño a mi Dios y engaño al prójimo, el karma, por llamarlo así, el midá que negue el midá de Dios, es que todo lo que tenga en la vida me va a engañar. El negocio no es negocio, y el shidduch no es shidduch, y el mensaje no es mensaje, y el sueño no es sueño. ¿Saben? Los Kohanim, los sumos sacerdotes, que eran los representantes, también en ellos se reflejaba este concepto. Había dos Kohanim que quiero usar como ejemplo. Uno se llamaba Aarón HaKohen y el otro se llamaba Elí. Aarón HaKohen y Elí, sumos sacerdotes en diferentes épocas, ambos tenían el pectoral. Esta pieza preciosa que se ponía sobre el pecho, enfrente del corazón, con el nombre de Meforash detrás, y se hacía preguntas al Creador y las letras se iluminaban con la respuesta. Aarón HaKohen lo usaba y le funcionaba increíble. Elí lo usó y se confundía en las respuestas. Como sabemos la historia famosa que llegó Haná y Elí preguntó: ¿quién es esta señora? Y se le iluminaron las letras Haf Resh Shin Ei, y él lo combinó y dijo Shikora. Aquí dice Shikora, borracha. Se voltea y la empieza a regañar: ¿y tú por qué andas emborrachándote? Ella observa el pectoral y no entiende la acusación.
y le dice, discúlpeme señor, no está leyendo bien. Aquí no dice shikorá, aquí dice kesherá, soy kasher. Al final era ni kishikorá ni kesherá, era que Sará, como Sará tuvo un hijo al año, también Haná. Ya hablé de eso una vez en una conferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no le funcionó a Elí? ¿Por qué Elí no pudo leer bien el mensaje divino? ¿Por qué Aarón sí, a Elí no? Respuesta. Sobre Aarón está escrito que Moshe Rabenu temió mucho cómo él vendrá a su hermano mayor, al quien es rabino principal de la comunidad judía en Egipto y única. Por lo tanto, es el líder del pueblo de Israel. Y le va a decir, hermano, apártate un minuto, ahora soy yo. Sí, 60 años no nos vimos, pero Dios me eligió a mí. Moshe le dice a Dios en la zarza, no se lo puedo hacer. Mándale a él, no a mí. ¿Qué le contestó Hashem a Moshe? Tranquilo, conozco a tu hermano Aarón. Vera'aja besamach belibo. Tu hermano te va a ver y va a estar alegre y feliz por ti. Pero no es la palabra que dijo Dios. Agregó una más. En su corazón. Es decir, no nada más le verás sonriendo en la cara. No nada más abrazándote. No es hipócrita tu hermano. Tu hermano es transparente. Y la alegría que verás en su rostro, cediéndote el mando, yo Dios te digo, lo tiene en su corazón. Aarón era transparente. Lo que sentía, lo revelaba. Y aquí quiero aclarar. ¿Cuántas veces, viceversa, sí? Amas a alguien y no se lo enseñas. Admiras a alguien, agradeces a alguien, pero no se lo dices. Lo tienes en el corazón, no lo reflejas, no lo dices. También está mal. Como Aarón era transparente, los mensajes de Dios a Aarón eran transparentes. Aarón preguntaba, Dios respondía, sin confusión. Sin embargo, el Cohen Agadol Eli, en la época del profeta Shemuel, la Torah habla de la hipocresía que contenía la casa de Elí. Sus hijos, Jofni y Pinjas, eran sacerdotes hipócritas. Hacían el papel de sacerdocio, pero hacían barbaridades en el templo. Con la carne, con las mujeres. Aparentaban y no lo eran. Como la casa de Elí era casa hipócrita, no él, pero la casa, la educación de los hijos. Y se ocultaban Jofni y Pinjas tras apariencias religiosas y no lo eran. Dios tampoco habló claro con ellos en esa generación. Había hipocresía, había confusión. Por eso los Kohanim, cuando entraban al servicio del Bet HaMikdash, ¿saben lo primero que hacían los Kohanim cuando entraban al Bet HaMikdash? Lo primerito, iban a lavar las manos y los pies. ¿Dónde? Había en el Bet HaMikdash, en la entrada, un kiyor, un lavamanos, enorme, bonito, lo que quieran. ¿De qué material se hizo el kiyor? Sorprendentemente, todo el tabernáculo se hizo de oro y de plata, de cosas maravillosas, materiales. El kiyor se hizo de los espejos de las mujeres que donaron espejos que se hacían de cobre. Agarraban cobre y lo pulían bien. Yo vi un espejo así, antiguísimo, en el museo en Nueva York,
en un museo religioso, que ahí agarraban cobre, lo pulían, hasta que se hacía espejo. Dijo Dios, el Kior hágamelo de los espejos de las mujeres. ¿Y por qué? Tenemos oro, tenemos plata. ¿Por qué hacerlo de cobre y de espejo? Una de las explicaciones es para que cada cohen cuando llegue a servir a Dios se vea al espejo y alinee, esa es la palabra de hoy, el exterior con el interior con el exterior. Una línea clara de transparencia. En el libro de Job está escrito sobre la Torá, sobre los estudiosos de la Torá, que él es de Jujit. Debemos de ser utensilios de vidrio, dice el Midrash, al igual que en el vidrio, lo que metas se ve, aceite, agua, piedra, lo que sea, se ve. Así debe de ser la persona. Una de las terapias más grandes que podemos realizar es imaginarse una pantalla en la frente, que todo lo que hay adentro se revela afuera. ¿Cómo andaríamos? Qué incómodo sería. Pero eso justamente es lo que nos convierte en hipócritas. En una de las conferencias escuché una vez en Israel de un jajam que dijo que uno de los sufrimientos en el mundo venidero es cuando te sientas a ver la película de tu vida, ante todos. Terminas tus 120 años, llegas arriba y todas las almas están invitadas al cine, al cinema, a ver la película de tu vida. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema en esa película? Que tiene subtítulos, rótulos. No porque está en chino, sino que en la película se va a ver lo que hice, lo que hiciste, lo que estábamos diciendo, y abajo en los subtítulos dice lo que estábamos pensando en ese momento. ¡Wow! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo ver la imagen de los invitados entrando a la casa y tú, ¡bienvenidos! Y abajo los subtítulos diciendo, te odio, no encontraste otro día para venir, ojalá te largues en 2 minutos. Te amo. Y abajo dice, no te soporto. ¿Sí? Es un modo de vida. Es un modo de vida que cambió entre la época del primer templo y la segunda. Es un modo de vida de jugar al show de. Por ello, al no estar claro, no hay claridad. Al ser con hipocresía, así se comporta Dios. Al dar mensajes dobles, recibimos mensajes dobles. Al confundirle al otro, nos confunde a nosotros. Dice Jajamim que al final de los tiempos algo grande va a pasar. El cerdo volverá a ser kasher. El cerdo volverá a ser kasher. Esa frase de Jajamim, ojo, cuánta tinta se derramó para explicarla, para hablar de ella, para interpretarla. ¿Qué significa que el cerdo va a ser kasher? ¿Cómo puede ser que el cerdo va a ser kasher? Muchos lo llevan, y así es, al mensaje metafórico que hay aquí. ¿De qué nos culpan a nosotros desde la destrucción del segundo templo? De cerdos, de hipócritas, pezuñas partidas, por afuera kasher, pero no rumiante por dentro, no kasher por dentro. La solución y la puerta para la Geulá es que el cerdo empiece a ser kasher.
y agarre lo que hay por fuera y lo que transmite por fuera para meterlo adentro. Y aquí no les quiero dejar así, sino llevarlo a esto a una tarea. Porque ahorita, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu conclusión? Ya entendí. Voy a ir mañana a mi vecina y la voy a aclarar. Te odio. No, no esa es la conclusión. No. Hay gente que tienen el mal por dentro, el show del bien por fuera. Hay gente que aparentan duros o callados, pero de verdad te aman por dentro. En ambos casos no está alineado el interior con el exterior. ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es la teshuvá? Es agarrar la parte buena, esté afuera o esté adentro, y contagiar a la parte faltante. Si yo aparento como religioso y no lo soy, en base a la clase de hoy, ¿qué conclusión errónea, equivocada puedes tener? Ya entendí. Mañana me quito la kipá para que todos sepan que no lo soy. No, no seamos gallegos, no a eso me referí. Si aparentas por fuera, déjalo. Solo contagia y interiorízalo. Si dices a alguien, te quiero, interiorízalo. Siéntelo de verdad. No agarres el mal de adentro y sácale para afuera. Y dile, te odio. No. Agarra las palabras bonitas y el show de afuera y mételo adentro. Eso se llama hacer las cosas bien. ¿Cuánta gente conozco que su exterior no refleja su interior? El interior está lleno de emuná, de fe en Akadosh Baruj Hu absoluta, de amor a la Torah, incluso de conocimientos de la Torah, de alma pura con tradición milenaria de abuelos, padres increíbles. Un tesoro verdadero y puro interno. Solo que la apariencia externa no se ve. No se ve. No se ve en la forma de vestir, no se ve. ¿Cuál es la solución? Perdón, también eso se llama hipocresía. No hay transparencia. No hay vidrio aquí. El interior es una cosa, el exterior es otra cosa. ¿Qué se hace? Se saca el bien de adentro para que se refleje por afuera también. Veraú, kolamearet kishem Hashem nikra aleja. El nombre de Dios que carga, hace falta que la gente que pasen al lado de ti lo vean. Sácalo. Si hay alguien que quieres, díselo. Si hay alguien que aprecias, ve. En tal que vivamos con paz, dentro y afuera. Tojó que varó. ¿Saben qué va a causar eso? Que cuando Dios te quiera mandar un mensaje, no tendrás confusión. Sabrás qué quiere de ti. Te hablará en muchos modos. Y en todos, aspaklaria, la más meillera posible. Mensaje con lo más claro posible. Es muy interesante que Moshe Rabenu, que era lo más transparente que hubo, las profecías con él se llaman aspaklaria meira. Aspaklaria es como vidrio muy claro, no templado. Otra vez se usa el término es vidrio. Eres de vidrio transparente, Dios es vidrio contigo transparente. Desde Moshe hasta la fecha, cada vez el vidrio de nosotros estuvo más templado, oscuro, confuso,
Conclusión. Son días de Teshuvah, son días de reflexión, son días de mejorar. Son días que el cerdo, el jazir, vuelve en Teshuvah. Y lo que aparentamos por afuera, lo metamos por dentro. Y los que somos por dentro muy bien, sacarlos por afuera. Para que cuando Dios quiera algo, no discutamos cómo se interpreta esto. Claridad a millón. Finalizo. Mañana, Bezat Hashem, a los que están en México, les espero en el centro comunitario. Voy a dar una conferencia muy, muy especial. En tal que todos los mensajes que se transmitan, mañana tenemos un Zoom, que estoy invitado a las 10 de la mañana. No sé cuál es el Zoom, ya se publicará. Todos estos días, con todos los Zooms y conferencias, acudan a vuestros templos, vayan a las clases, vean la película. Sí, ya saben que les dice la película de Tisha B'Av, la mejor película jamás hecha. Perdón por fanfaronear. Quiero que sepan que esta noche, cuando era noche en Israel, Motzei Shabbat, se transmitió la película en hebreo, porque la tradujimos del hebreo. La vieron 350,000 personas esta noche en Israel en hebreo, en la televisión. Y en internet, cuando lo subimos, ya vamos en 15,000 personas. Vean la película, está impresionante. Todo es para un solo fin. Ponerle ya fin. Fin al exilio. Fin a la hipocresía. Fin a los pecados que caímos en ellos en el pasado y no los reparamos todavía. Fin a la forma confusa que Dios nos habla. Seamos claros, Dios estará claro. Seremos transparentes, Dios estará transparente. Así que, mano a la obra. Transparencia con Dios, transparencia con el prójimo. No seas transparente agarrando el mal y metiéndole, o agarrando el mal interno y exteriando. No, el bien que tengas adentro o afuera, contagia a la otra parte, para que seas buena, bueno, pura, puro, por dentro y por fuera, como dicen Jajamín, hicieron con eso. En el segundo templo, perdón, dicen Jajamín, me equivoqué, lo digo yo, lo inventé hoy. Hoy estaba estudiando, el viernes lo estaba estudiando y lo escribí. El primer templo, miren qué mensaje tan bonito, como si era todo bien. El primer templo tenía un utensilio que en el segundo templo no le había. En el primer templo había el arca, donde estaba la Torah. En el segundo templo ya no había arca. ¿Qué es el arca? Dicen Jajamín, debemos de ser como el arca, oro por dentro, oro por fuera. El arca estaba construida así: madera, una caja de madera, una caja de oro adentro y una caja de oro por afuera. Oro, madera, oro. La madera somos nosotros, Adam Etzadeh. Debes de ser oro por dentro y oro por fuera. Eso se llama transparencia. Tojo que varó mi bait o mi chutz tetzapenu, dicen Jajamín. Por fuera y por dentro lo adornarás de bien, lo adornarás de pureza, lo adornarás de oro. Por ello, en el segundo templo ya no teníamos eso. En el segundo templo ya no estaba el arca, ya lo escondieron. No la teníamos, porque no lo éramos. Ya no éramos adentro oro por adentro y oro por fuera. Éramos hipócritas, o por adentro o por fuera. Es momento de recuperar el arca. Y esa arca nunca se va a recuperar, aunque está escondida en Israel, en Jerusalén, en Arabait. Ahí la escondieron. Ni arqueólogos, ni satélites, ni rayos X. Nunca se encontrará esa arca hasta que no nos convirtamos en esa arca. Cuando todos nosotros seremos oro por dentro y oro por fuera, llegará el momento de hacer, no Achnasat Sefer Torah, con todo el kabod, a meter un Sefer Torah, Achnasat Aarón Abrit, con las lujot escritas por Moshe Rabbeinu. Pasará. ¿Cuándo? Depende más de nosotros que de Dios. Cuando seamos nosotros ese utensilio
por dentro y por fuera, revelaremos ese utensilio y bailaremos con él. Y con él y con todo el Bet HaMikdash y con toda la Geulá, porque Dios nos hablará claro y nos dirá cuándo será, cómo será. ¿Eres claro? Soy claro, dice Dios. Ojalá que todos entremos en esta tarea tan bonita, tan difícil pero tan bonita. Oro por dentro, oro por fuera. Muchas gracias.